Recientemente los ladrones fantasma han estado en boca de todos. Ya sea por el considerado primer videojuego de la historia que inventó hasta el golf, o por la más reciente temporada de Precure, Maytantei, la cual enfrenta a dos grandes detectives contra los ladrones fantasma, que buscan convertir el mundo en mentiras. Sin embargo, desde antes de eso ya existían los ladrones fantasma. Seguramente los primeros nombres que se les pasen por la mente sean Kaito Kid, Lupin III, Black Cat, Catwoman, entre muchos otros. Sin embargo, hubo una que aunque no fue la primera, debido a que este arquetipo se remonta desde los inicios del siglo XX, sí que logro contar algo interesante, y es un romance entre detective y ladrón, y esa es Kaito Saint Tail. Comencemos. La historia de este manga es curiosa, porque originalmente no iba a ser nada extenso ni desarrollado. El manga original, si lo vemos, es extremadamente corto a comparación de su contraparte animada, y, de hecho, iba a terminar mucho antes. Me explico. Los capítulos 1, 2, 4, 5 y 12 son adaptaciones de los primeros 4 capítulos del manga, mientras que los que van entre estos se adaptan capítulos de este, pero posteriores, como el capítulo de Ruby, el cual ocurre a la mitad de la historia del manga, mientras que en el anime ocurre prácticamente al inicio. Originalmente, el manga y la historia de Saint Tail iba a terminar en un final abierto, en el capítulo 4, La Promesa, en donde Meimi y Asuka prometen perseguirse en un juego eterno del gato y el ratón. Sin embargo, los fans y la popularidad que tuvieron estos 4 capítulos motivó a la autora, Megumi Tachikawa, a crear más capítulos, regresando con el capítulo 5 del anime, el cual es una adaptación libre de los capítulos del manga mencionados con anterioridad, el 5 y el 2. A pesar de estas notorias diferencias, y otras más mínimas de las cuales hablaré más adelante, el anime y manga siguen la misma base, la cual es la historia de Meimi Haneoka, quien por las noches realiza robos a gente malvada bajo el nombre de Saint Tail, con la bendición de Dios. Esta es perseguida por Asuka Jr., el hijo del detective Asuka, quien está obsesionado con atrapar a esta misteriosa ladrona, quien usa trucos de magia para escapar ilesa. Meimi recibe ayuda de su mejor amiga, Seira, quien es una monja en prácticas que escucha las confesiones y penas de la gente, para así juntas, ayudar a los demás, considerándolo una obra de Dios. Hasta ahora no es nada del otro mundo, incluso podríamos considerar que tiene menos elementos en su mundo que Magic Kaito, sin embargo, es esta simpleza la que la hace para mí, ser superior a la obra del mago más famoso del fin de siglo. Y eso es, que sabe lo que es. No intenta ser una obra tan grande como Intento y Fracaso Magic Kaito, sino que se centra en contar pequeñas aventuras mientras se va desarrollando la relación entre Meimi y Asuka, cosa que no se puede decir de Kaito y Yaoko, por ejemplo. Es una historia que se siente cercana, conforme vas leyendo te vas encontrando textos de la autora con curiosidades de este mundo, de inspiraciones, de programas de televisión. Realmente es una historia que se siente como si te la estuviese contando un amigo cercano, pero no por eso descuida su pequeña historia que aunque simple, no quita que sea muy bonita, y ese es el amor entre Asuka y Meimi. El tema de la relación de estos dos es de lo que más quiero hablar hoy, por la sencilla razón de que me parece un romance simple, pero hermoso. Empezando por Meimi, ella es una chica con ilusiones, y un gran sentido del deber. En el anime no conocemos la historia que la orilló a convertirse en Saint Tail, pero en el manga tenemos un pequeño vistazo, el cual nos cuenta cómo ella y Asuka se llevaban mal porque Meimi amaba la magia, mientras que Asuka veía todo de manera racional y lógica. Un día, Meimi hace magia detrás de una iglesia debido a que su padre le había dicho que debía de ocultar sus trucos para que nadie descubriese la manera en que los hace, siendo descubierta por Seira y un niño, el cual se robó la llave de la iglesia por miedo a la magia de Meimi. En este capítulo vemos a Asuka y Meimi recuperar por separado la llave de la iglesia desde diferentes perspectivas, la racional y legal de parte de Asuka, y la maravillosa e ilegal por parte de Meimi. Ambos son dos caras de la misma moneda en cierto sentido, quieren lo mismo pero llegan a su propia resolución personal de maneras diferentes, pero conectadas al ser el uno para el otro. Esta perspectiva que tienen el uno del otro está plasmada de muy buena manera en el manga, sin embargo, creo que el anime logra darnos un poco más de este personaje de forma un poco curiosa, y es que Meimi quiere que todos los pecados recaigan sobre Saint Tail, no sobre ella misma o sobre los demás. En el capítulo 37, conocemos a una detective que se estuvo preparando por años para poder robar una joya en venganza a las falsas acusaciones que sufrió su familia.
Aquí, Meimi decide robar la joya por su cuenta, para que el alma de Tomoko no sufra las consecuencias. Ahora, ¿por qué mencione a Meimi y a Saint Tail como dos personas diferentes? Pues, es lo que son, y allí es donde entra Asuka como personaje. Él está en esta historia como el lado racional y legal de la justicia, además de para darle una interacción realmente humana a Saint Tail. Si se dan cuenta, siempre que Meimi y Seira hablan de su alter ego, lo mencionan como una persona diferente, y es que, todos ven a Saint Tail como un ideal, un espectro, algo más allá de la comprensión humana. Son las interacciones con Asuka, las que le dan algo de humanidad a Saint Tail, lo que provoca el conflicto interno de Meimi, donde se siente dolida de ser solamente un ideal para Asuka. La idea de este ideal en forma de ladrona fantasma es para que los demás, o como les dice Seira, las ovejas perdidas encuentren el camino correcto y eliminen el pesar de sus almas. Sin embargo, la existencia de Saint Tail es una paradoja, ya que crea un enorme peso dentro del corazón y el alma de Meimi al tener que mentirle a la persona que más ama. Esto crea un curioso contraste con la madre de Meimi, quien también fue una ladrona fantasma, pero dejó de tener presiones al confesarle su secreto y encontrar el amor con el padre de Meimi, teniendo un único arrepentimiento, el no poder devolver una joya que posteriormente su hija lograría regresar. Este, aunque simple, me parece el mejor ejemplo de por qué el método de Saint Tail es una excelente metáfora, y es que Saint Tail se encarga de proteger las almas de la gente, mientras que el solo hecho de hacerlo le ocasiona dolor a Meimi, y es por eso que el final lógico de esta historia es que Meimi renuncie, al volverse completamente humana, es decir, al encontrar el amor con Asuka. Por parte de este, su desarrollo como personaje se basa en ser completamente honesto con sus sentimientos, y sobre encontrar la verdad, pero siendo completamente sincero, estos dos son mucho mejores de analizar en un conjunto que por separado. Si Asuka es la lógica y racionalidad del dúo, Meimi son el corazón y los sentimientos que lo llevan a la acción, pero Asuka también funge como un ancla para Meimi, algo que le recuerda que no es una fantasma imbatible, sino una chica común y corriente. Sinceramente, estos dos se volvieron con facilidad en una de mis parejas favoritas de todo el anime, por cómo se roban la pantalla cada que interactúan. Puedes preferir el manga por la brevedad y simpleza que poseen, o el anime por tener más interacciones entre estos dos, ambas versiones mantienen el mismo nivel de calidad. Sin embargo, ¿qué hay de los demás personajes? Primero tenemos a Seira, quien es un personaje que sirve de un enorme apoyo para la protagonista, al darle toda la información que necesita para cometer sus robos, además de que a pesar de que Meimi entró al trabajo de Saint Tail sin muchas opciones porque Seira la persuadió para ello, nunca la tuvo obligada, incluso ofreciéndose ella a ser la próxima Saint Tail en caso de que Meimi quisiera dejar de serlo, pero esta última se niega. Es un buen personaje, que siempre busca apoyar a los demás de un modo u otro, aunque no sea ella misma quien ejecute las acciones. Por otro lado tenemos a Sawatari. Oh Dios mío, ¿qué haces tú aquí? ¿No te habían derrotado ya? Bueno, hablar de Sawatari es curioso porque realmente no tiene muchas apariciones en el manga, mientras que en el anime su breve crush con Meimi está alargado bastante, lo cual personalmente hace que pierda a propósito ya que no se adapta el volumen extra del manga, donde nos muestran el bonito gesto que hace por Seira, con quien a pesar de no poder tener una relación debido a su religión, sí pueden formar un vínculo precioso. Pasando a otros más relevantes, tenemos a Rina Takamiya. Este es un personaje controversial para mí porque su rol en la historia es bastante importante, ya que introduce una nueva rivalidad para Meimi y nos muestra una faceta diferente de Asuka, que a su vez muestra el respeto mutuo que se tienen Saint Tail y Asuka, pero es muy insoportable. El problema es que es un personaje hecho adrede para ser desagradable, cosa que logra en el manga siendo un buen personaje, aunque tenga el problema que su desarrollo se quede a medias, mientras que en el anime extendieron tanto al personaje que en multitud de episodios sencillamente no tiene nada que hacer. Es un buen personaje pero que fue maltratado en la historia del anime, y es en verdad una lástima. Por último, me gustaría hablar de la madre de Meimi, y es que esta representa un contraste con su hija, desde cosas superficiales como que ella se llamaba Lucifer en referencia al diablo, mientras que Meimi lo hace en honor a Dios, y también muestra cómo la existencia de Lucifer fue tan pesada para la vida de su madre que terminó devolviendo todo una vez encontró el amor, ya que ésta robaba para sí misma, a diferencia de Meimi, quien roba para los demás, pero que al igual que su madre, esto la carcome por dentro, encontrando la salvación en el amor,
siendo liberada de aquel traje que terminó volviéndose una carga para ella. En general, los personajes de esta obra están bastante bien trabajados, siendo muy agradables y memorables para el espectador, por ser precisamente lo que muestra la obra, simpleza. ¿Qué puedo decir como conclusión? Es una serie absolutamente recomendable, aunque únicamente en su versión japonesa, ya que la versión latina, como todos los animes antiguos de TMS, fue hecha por VD Primero Media, empresa que hizo los terribles doblajes de Detective Conan, Magic Knight Rayeart, y por supuesto, Saint Tail. Sin embargo, si dicho doblaje fue tu infancia, puedes verlo completo de manera legal en YouTube, y puede que te lleves una sorpresa curiosa. Si me diesen a elegir, diría que el manga por su brevedad que hace que los sucesos se sientan mucho más satisfactorios al tardar menos tiempo, pero por otro lado el anime tiene grandes capítulos como el 37, en donde se nos muestra la confianza y respeto mutuo que se tienen estos. Ahora sí, pasemos a la última sección del video. Ahora, antes de despedirnos, repasemos un poco más la historia de este manga y anime. Según su autora, surge de dos grandes inspiraciones, la primera, Lupin III, el anime sobre ladrones y uno de los más influyentes de todos los tiempos, y en Magic Alchemy, cosa que es notoria cuando observas el diseño de ambas protagonistas, y por último, la canción Ping no Hyou de Seiko Matsuda, canción la cual relata la historia de amor entre una ladrona y un detective. Para el diseño de Meimi, se inspiró en la famosa idol Megumi Yasaoka, una idol de los años 70. Originalmente Meimi utilizaba anteojos, cosa notoria en los primeros capítulos del manga, sin embargo, Tachikawa se olvidó de agregarlos y como no aparecían tan frecuentemente en clases, simplemente dejó de dibujarlos a partir del segundo volumen. Rina y Sawatari también iban a ser muy diferentes. Originalmente Rina iba a ser mitad japonesa y mitad otra nacionalidad no revelada, siendo dicha la razón por la que es el personaje principal más alto de entre todos, sin embargo, la empresa no le permitió esto, mientras que por otro lado Sawatari iba a ser rechazado e iba a utilizar anteojos, cosa que no llegó al producto final. Otro cambio interesante que se hizo, es que originalmente Ruby el erizo, iba a ser un murciélago, pero se cambió por un erizo, lo cual es curioso si tomamos en cuenta que los dos videojuegos del anime fueron publicados para Sega Game Gear y Saturn, consolas pertenecientes a la franquicia del erizo azul. Otra cosa para tomar en cuenta es que no existe el padre de Asuka y su relación es mostrada como distante, mientras que en el anime tienen una estrecha relación y este sí aparece como personaje importante, además de que el nombre fue inventado por TMS, siendo Tomoki Asuka, mientras que la madre de este no existe, dejando a interpretación si sigue viva, si está muerta, o algo más. El padre de Meimi, Genichiro, está inspirado en Genichiro Takahashi, un miembro de un programa de televisión de béisbol que se daba por esa época, del cual no encontré absolutamente nada de información relevante, únicamente un clip de un programa de televisión que no tengo idea de si corresponde al material que busco, pero bueno, no creo que sea muy relevante. Otra cosa curiosa es el diseño del traje de Seira, y es que no debería de poder tenerlo hasta completar sus estudios religiosos, cosa que explicó la autora. Por último, la franquicia parece tener unos problemas con los derechos, ya que cada quien tiene un porcentaje de los derechos de la franquicia, siendo la mangaka quien tiene la historia, Kodansha la distribución, TMS los del anime, Sega las figuras, entre otros. Como dato curioso, Sega sugirió que esta franquicia podría servir de sustituto de merchandising a Rayeart, que por aquellos años estaba a punto de terminar, sin embargo, no tengo idea de cómo terminó esto. No hay muchos más datos curiosos, más allá de un extraño intento de secuela que se intentó lanzar por el año 2017, nacido de un concurso de Pixiv y publicado de forma gratuita en un servicio de mangas en Japón. No pude leerlo porque si bien la página está disponible en todo el mundo así sea solo en japonés, resulta que estará en mantenimiento por unos cuantos días, por lo que no puedo hacer mucho. Por mucho tiempo, el doblaje estuvo inconcluso, creyéndose que los últimos 3 episodios eran material perdido, sin embargo, en el año 2020, Amazon Prime subió la serie completa, y posteriormente se subiría a YouTube de forma oficial de la mano de TMS. Carajo, ¿no se podía perder todo el doblaje? Lo último que se supo de los personajes originales, es que en el año 2004 Megumi Tachikawa iba a hacer una secuela, sin embargo, esta idea fue desechada, al parecer por problemas de salud de su autora, aunque no encontré nada confirmado. El último trabajo de Megumi Tachikawa es Saibera Idol Mink, en el año 2002. Y bueno, eso ha sido todo por hoy.
No tengo mucho más que decir más allá de que esta obra es hermosa en todo sentido, al no tener grandes pretensiones. Es un descanso para el alma, y una obra que todo fan de las chicas mágicas debería de ver aunque sea una sola vez en su vida. Si les ha gustado pueden dar like, suscribirse, comentar, y si desean algunos beneficios, apoyarme en Ko-fi. Lamento la reciente inactividad, de verdad, así que, sin nada más que decir, me despido, sayonara.